Quiero decirles antes de comenzar que el Señor nos ha traído un gran regalo en este día a todos los que estamos aquí y a los que están conectados. Y yo oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, se lleve toda incredulidad, se lleve toda ignorancia. Porque yo no sé si ustedes saben que la palabra de Dios dice que el desconocimiento mata. No conocer cosas mata. Y el libro de Oseas lo dice más o menos así. Dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocían bien a Dios ni sus leyes. Pero el desconocimiento no implica que si una ley es violada, no vengan consecuencias. No lo evita. De hecho, en la Biblia habla de muchos pecados, pero la iglesia y el mundo parece haber establecido de que hay pecados que son peores que otros. Y hay personas que eligen resistir ciertos pecados, pero se dan permiso para cometer otros pecados. Y es bueno que nosotros sepamos que todo el que está aquí y en todo el mundo, nosotros podemos elegir los pecados con los que vamos a ser más permisivos, pero no podemos elegir las consecuencias que vienen de ellos. Nunca. Yo voy a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 21. Mateo 21, versos del 28 al 32. Y quiero pedirle a los muchachos que están en media que me caigan atrás con poner los versos en pantalla. Mateo 21, versos del 28 al 32. Este pasaje ocurre en un momento en que Jesús llega a Jerusalén y tiene un encuentro con los fariseos, uno de tantos que él tuvo. Y en este encuentro Jesús enfrentó a los fariseos y estableció el contraste que hay en aquellos que dicen que conocen la palabra de Dios, pero no la obedecen o la siguen. Y fue el momento cerca de ahí cuando él pasó por del lado de una higuera, intentó comer de su fruto y al no tener, maldijo la higuera. Y luego la higuera se secó desde la raíz, dice la palabra de Dios. Creo que es la única parábola que Jesús escenificó delante de sus discípulos, mandando un mensaje de que una higuera, un árbol frondoso que tiene muchas hojas, no implica que necesariamente tenga o esté dando frutos. Y en ese momento que Jesús quiso resaltar que lo importante no es cómo las cosas se ven por fuera o en las redes sociales, a los que son fanáticos de exponer sus vidas en las redes sociales. Jesús quiso resaltar que eso no es lo importante, que lo importante para el Padre es que todo árbol dé frutos. Y si eso es importante para el Padre, y cuando un árbol no está dando frutos, Jesús dio el ejemplo de que lo maldijo para que se seque. Eso me lleva a mí a reflexionar personalmente si yo estoy dando frutos.
Y en medio de eso, Jesús contó esta parábola delante de sus discípulos. En Mateo 21, verso 28, dice así: ¿pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, Señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pero Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Juan mostró la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. En el día de hoy vamos a hablar bajo el título: lo haré no es lo mismo que está hecho. Lo haré no es lo mismo que está hecho. Y este mensaje de hoy, en el cual el Señor nos tiene meditando desde hace varios días, es un mensaje que muchas veces no logra que muchas personas digan amén, como lo hacen cuando Dios habla de una promesa, o Dios habla de que va a hacer algo, o Dios habla de que nos va a dar algo. Aunque este mensaje sí habla de algo que Dios nos va a dar, pero que mucha gente no entiende y a veces no valora en su justa dimensión. Esta parábola que Jesús contó en ese momento está relacionada con una de las palabras más importantes que tiene la Biblia. No es la más importante, pero es una de las más importantes. Y es una palabra que tiene solamente 3 letras. Yo mandé un difundido y no sé si algunos de ustedes pudieron dar con la palabra de la que yo estoy hablando, que está en la Biblia. Y la palabra a la que me refiero es la palabra haz, de hacer. H-A-S. Y esta palabra está asociada a palabras similares como hecho, haciendo, hagan, hizo. Y tiene que ver con el verbo infinitivo de hacer. Para Dios es más importante que nosotros hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Y mucha gente dice, lo voy a hacer, y en su mente descansa pensando que lo hizo cuando no lo ha hecho. Y viven en esta tierra caminando engañados. Y es algo que hemos conversado tantas veces. Viven engañados, vienen a la congregación y luego cuando salen de la congregación y se enfrentan a negocios, se enfrentan a los supermercados, se enfrentan a los colegios, a las universidades, se enfrentan a las reuniones familiares,
se enfrentan a reuniones de eventos sociales, cumpleaños, celebraciones, bodas, entonces la mayoría se olvida de todo lo que escuchó el día que estuvimos todos juntos. Y esto forma parte del engaño, del entramado que Satanás ha creado y ha hecho parte de este mundo, y que en Génesis 3 lo vemos cuando el diablo se le aparece en forma de serpiente a Eva y le dice: wow, Dios dijo que tú no puedes ponerle la mano a nada. Y ella tuvo que entrar en una discusión con él. No, no fue eso lo que él dijo. Él dijo que yo puedo comer de todo excepto de este árbol. Él dijo: mentira, no es cierto lo que Dios dice. Eso empezó ahí y continúa todavía aquí. ¿Y saben qué forma tiene ahora? Tú si eres fanático. En la vida he escuchado, hay que mantener un balance. También he escuchado que gente que dice: esta parte de mi vida no la metas con la Biblia, que no son compatibles. Yo creo en Dios, pero esta parte de mi vida no metas a Dios ahí. Qué error, qué ignorancia, qué necedad más grande. Si de la única forma que todos nosotros podemos vivir a plenitud es cuando todas las áreas de nuestra vida tienen a Dios como centro. Pero tristemente, la palabra revela que aún dentro de la iglesia hay personas que llevan vidas secretas. Hay muchas que son conscientes. Hay personas que están en fornicación secreta y nadie se entera y viven una vida aparentemente piadosa y obviamente no entienden lo que vamos a hablar en el día de hoy. Espero que lo entiendan, porque siguen deliberadamente en pecados como fornicación, relaciones a lo mejor extramaritales o adulterio o robo, y mucha gente lo disfraza. Lo grande es que el Salmo 139 hace la pregunta: ¿a dónde yo iré que yo pueda esconderme de tu espíritu? Si subo a la montaña, ahí tú estás. Si bajo al valle, tú estás ahí. Nadie puede esconderse de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es completamente transparente para Dios. Pero yo creo que a la misma iglesia le falta temor de Dios, le falta entender. Y ese temor no viene por una ignorancia, porque estamos despistados, porque hemos llegado a creer lo que nos dice el enemigo a través de gente. No seas fanático. La gente tiene que tener un balance. Claro que hay que tener un balance en la vida. No coma mucha azúcar, no coma mucha sal, pero Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. La eternidad tiene dos salones grandes, si puedo llamarle de esa forma. Y la realidad es que todos vamos en algún momento a pasar a tener una vida eterna. Todo el mundo que haya nacido en este planeta tendrá vida eterna sin excepción. La pregunta es: ¿en cuál de los dos salones de la vida eterna vamos a vivir? Uno es una vida eterna reinando con Jesús en el nuevo cielo y la nueva tierra, y otra es en el lago de fuego que fue creado para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que desechan y se negaron a creer y a obedecer lo que Dios dice en su palabra. No hay ateos. Si usted se lee el capítulo 1 de Romanos, se dará cuenta que lo que hay son personas que se niegan a hacerle caso a Dios. No me da la gana de hacer lo que tú me digas. Y eso es un derecho que Dios nos dio a nosotros cuando nos creó. Nos dio libertad de nosotros poder elegir. Pero hay dos salones en la gran eternidad. La pregunta es: ¿dónde tú vas a estar? ¿Dónde vamos a estar nosotros cuando salgamos de este mundo? Esa es la gran pregunta. Y hoy usted vino aquí o está conectado porque hoy se va a quitar el velo en el nombre de Jesús de muchas falsas creencias que nosotros hemos adquirido como creyentes producto de no leer bien y estudiar la palabra de Dios.
Y como en todo, Dios revela su verdad para que la verdad nos haga libres. Cuando conocemos la verdad, esta nos libera. Amén. Muy bien. Y empezando por dos errores típicos, los que no creen en Dios supuestamente. Muchos de ellos piensan que solo por hacer cosas buenas es suficiente. Me he encontrado con muchos que dicen, ¿tú crees en Dios? No, pero yo ayudo al prójimo. Pregunta en este vecindario, en este edificio, en esta torre, cuando necesitan de alguien, ¿quién es el primero que va a estar ahí? Y ellos creen que la salvación o su vida está bien simplemente por hacer obras. Por otro lado, tenemos a los creyentes que piensan que ya Jesús lo hizo todo y ellos no tienen que hacer nada. Ya Jesús pagó el precio en la cruz, ya los pecados a mí no me pueden tocar, ya yo soy salvo y esa salvación nadie me la puede quitar, porque en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es cierto, pero usted no leyó la primera parte. Es para los que están en Cristo Jesús. O sea que la pregunta es, ¿estás tú en Cristo Jesús? ¿Eres tú de los que cree que por haber hecho la oración de Romanos 10:9, si confiesas por tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo resucitó de entre los muertos, tú crees que por haber hecho esa salvación tú tienes garantizada la eternidad al lado de Jesús? ¿Cuántos piensan que sí? Levanten la mano. Honestamente, piénsalo, dígalo. ¿Cuántos piensan que no? ¿Cuántos no saben y no están seguros? ¿Cuántos no van a levantar la mano? No importa lo que yo pregunte. Vamos a ver todo eso a la luz de la palabra. Porque al aceptar a Jesús, cuando una persona acepta a Jesús, lo que hizo fue iniciar su proceso de salvación. ¿Cómo así? O sea que lo que me han dicho de que yo hice la oración de fe, ya yo soy salvo. No, tú iniciaste la salvación. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú recibiste a Cristo, tu espíritu fue automáticamente salvado. Tu cuerpo no puede ser salvado. Si no, búscate una foto de hace 10 años, ponla y mírate en el espejo y te vas a dar cuenta que en 10 años tu cuerpo ha ido en decadencia y va a seguir yendo en decadencia. No importa las cirugías que tú te hagas. El Titanic se está hundiendo. Tú puedes cambiar la silla de posición, pero ese barco va a hundirse. No se sientan mal los que se afanan con la cirugía aquí, el cortecito aquí, un poquito de grasa por acá. Todo el que lo haga, yo lo respeto. Yo no digo que eso sea pecado, pero como dijo Smith en The Matrix, están posponiendo lo inevitable. Mire, mi hermano, usted puede seguir comiendo lechuga, pero esos chichos a veces salen porque salen. Eso es un asunto de edad. Ahora, tienen que comer saludable. Eso es necesario. Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 13, verso 11. Anote esta cita para que la lea y medite en ella. Romanos 13, verso 11. Oiga lo que dijo Pablo a los romanos. Romanos 13, verso 11. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Nuestra salvación está más cerca de ahora que cuando recién creímos. Nuestra salvación va a ser completada con todo aquel que muera haciendo lo que Dios dice.
El día que partamos de este mundo, ahí acabó todo. Pablo dijo también, cuando yo predico tengo que tener cuidado, no sea que yo sea descalificado. Óigame, un hombre como Pablo dijo eso. Nosotros fuimos salvados y estamos en proceso de ser salvados. Nuestra alma está en proceso de ser salvada. Y quien va a completar la obra es el Señor. Con nuestro cuerpo, el espíritu fue salvo. El cuerpo va a morir. Pero hay una promesa en la Biblia de que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo sin tener que ir a cirugía. ¿Cuántos se ponen contentos por eso? Cuerpo nuevo, glorificado, santificado, un regalo, una promesa del Señor. Y finalmente nuestra alma, lo que le falte, el Señor lo va a poner cuando habla de vestiduras blancas. Porque yo quiero que usted le diga a la persona del lado, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Eso es como cuando una persona está estudiando medicina. Está en término, usted está en proceso de hacerse médico, puede tener todos los conocimientos, pero cuando usted se gradúa, cuando le entregan el título, entonces usted puede decir que usted es médico. La Biblia, basado en lo que acabamos de ver, está lleno de hagan y no hagan. En el Antiguo Testamento solamente hay más de 600 no hagan. En el Nuevo Testamento hay más de 1100 entre hagan y no hagan. Pero en el principio, y ponga atención, Dios le dio solamente un no hagan al hombre. Uno solo. Ahora mismo no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no harás esto, no hagas lo otro. Sírvele a tu hermano, ayuda, ofrenda, diezma. Hay muchos haz y muchos no hagan. Pero en el principio, que fue cuando todo el desastre comenzó, Dios nada más les dio un no hagan al hombre. Le dijo, y eso está en Génesis 2:17, 2:16 y 17. Le dijo, de todo árbol que está aquí ustedes pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A ese no le pongan la mano. Y en el momento en que Adán peca y el hombre peca, entonces entró en nosotros esta naturaleza. Si tú quieres que una persona no haga algo, dile que no lo haga. Incluso el marketing utiliza esta técnica. Usted no querrá ver lo que le pasó a esta mujer. Lo ponen así como título. Y usted puede estar buscando una prédica, una adoración, pero usted tiene que ver qué fue lo que él dijo que yo no quiero ver. ¿Y saben a qué responde eso? A nuestra naturaleza. A nosotros solamente tienen que decirnos, eso está prohibido, para que de una vez estemos, quiero hacerlo. Incluso Pablo dijo, ¿quién me va a salvar de esta esclavitud? Lo que yo no quiero hacer hago. Eso es parte de la naturaleza. Nosotros también hemos usado eso. Le decimos a nuestros hijos, o le decíamos antes, cuidado con comerte esa comida. No te comas esos vegetales. Ya. Y se lo comen. Porque el ser humano es así. Ahora, desde ese momento, nosotros queremos hacer todo esto. Lo que Adán le dijo a Dios fue que no se haga tu voluntad, sino la mía en mi vida. Y a partir de ahí, luego en la era moderna, todo pecador, todo no creyente, toda persona que se resiste a Dios, asumió una canción como lo que algunos llaman el himno del pecador. Es una canción muy famosa, interpretada por mucha gente, pero quien la hizo famosa fueron dos grandes artistas norteamericanos. La canción se llama A Mi Manera. ¿Cuántos conocen la canción A Mi Manera? El fin pronto vendrá, realizaré mi última escena. Y eso no importa porque yo viví a mi manera. Imagínese esa canción cantándola, que sea un reflejo de mi vida, yo la viví a tu manera. Qué diferente fuera el mundo. Desde un principio, o desde el principio, y a través de toda la historia, la maldad del hombre consiste más bien en que el ser humano quiere vivir a su manera. Yo estoy en la iglesia, pero no es verdad que el pastor me va a decir a mí lo que yo tengo o no tengo que hacer.
qué necedad tan grande. Como si yo le estoy diciendo a la gente que haga o no haga. Yo estoy predicando de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero es tan interesante esto, que cuando una persona es rechazada en su niñez, cuando el padre se fue de la casa, cuando a uno lo golpearon, cuando la mamá no estuvo. Mi papá, por ejemplo, en un momento determinado me contó que a él lo pusieron en un orfanato, porque ni su mamá ni mi abuelo querían hacerse cargo de él. Y yo vi la vida de mi papá, vi la manifestación, o sea, ahora la entiendo, antes no la entendía. ¿Por qué su comportamiento? Excelente médico, pero muy vergonzoso. No le gustaba ir a reuniones porque se sentía acomplejado. Impresionante. Se sentía acomplejado. Y el rechazo hace que la gente se vuelva rebelde, sobre todo contra toda persona que representa autoridad. Y por eso, habiendo entendido eso, eso me da más tranquilidad, porque yo sé que hay personas dentro de la iglesia que se levantan contra nosotros los pastores, contra los líderes. Nosotros sabemos que no tiene nada que ver con nosotros, que tiene que ver con el espíritu de rechazo que le trastorna la visión, le trastorna su forma de pensar. El hombre lo hizo así hasta que un día apareció un hombre en la Biblia. Y ese fue Abraham. En Génesis 2:1, Dios le dijo a Abraham, ustedes pueden buscarlo después. Déjenme buscarlo. Génesis 12:1. Génesis 12, verso 1. Dios llama a este hombre idólatra, pagano, igual, uno más del montón de los que estaban viviendo vida rebelde. Y dice Génesis 12:1, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a tu familia, la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, deja tu casa con aire acondicionado, con calefacción, deja tus comodidades, porque era un hombre muy rico, y vete a vivir en tiendas de campaña en el desierto, donde no hay sanitarios, donde no hay nada. Y probablemente tú no encuentres agua para bañarte por muchos tiempos, por muchos días. Vemos a Dios que le está diciendo a un hombre, haz. Y Abraham responde, ¿cómo? Haciendo. Él se fue, le creyó y Dios hizo algo más con Abraham. Como él no tenía hijos, Dios le prometió un hijo. Después de mucho tiempo le dio el hijo. Y cuando el muchacho tenía, no sé, 9, 10, 11, 12 años, que uno está muy encariñado ya con el muchacho, Dios vuelve y le dice a Abraham, haz. ¿El qué? Coge tu hijo, súbelo a un monte y sacrifícalo para mí como ofrenda quemada. Y Abraham, dice la palabra, que se levantó al día siguiente, tomó el burro, tomó la leña, se llevó unos sirvientes y a su hijo y fue e hizo. Lo que estamos tratando de resaltar es la relevancia de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y cómo no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y cómo decirle sí, Señor, y luego no hacerlo. Estamos resaltando las consecuencias que puede traer eso para nuestra vida aquí en la tierra y en la eternidad. De eso es que estamos hablando. Y Abraham hizo lo propio, llevó su hijo. Y en un momento tuvo que haberle dicho al hijo, que él le preguntó, ok, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Él le dijo, el Señor proveerá, pero en un momento tuvo que haberle dicho que era él, porque la palabra dice que él agarró al muchacho de 12 años, no se le mandó. Si hubiera sido yo hijo de Abraham, estuviéramos corriendo todavía, yo por pedernales y él cayéndome atrás, porque no es verdad. A mí sacrificarme porque Dios lo dijo. ¿Qué hombre? ¿Qué Dios tú estás hablando? Eso fuiste tú que te lo inventaste. Ven, cáeme atrás. Usted es loco. Pero aparentemente él le dijo a Isaac y él estuvo de acuerdo y se postró. Y entonces ustedes conocen la historia. Dios le dijo a Abraham, no lo hagas. Le mandó un ángel, no lo hagas. Le provió un carnero y Dios le dijo, ahora sé que tú me crees. Por eso le llaman a Abraham el padre de la fe. Pero luego la historia del pueblo de Dios en la que estamos nosotros fue avanzando y aparece otro hombre, aparecieron muchos, pero apareció uno que se llama Moisés, que era rico, vivía como un príncipe, producto de las circunstancias. Y en un momento determinado, Dios mueve los acontecimientos, él se va y cuando se va, dura 40 años fuera, fue exiliado porque comenzó a defender a su pueblo de origen,
Dios se le presenta en una salsa ardiente para llamar su atención. Dios hizo algo para llamar su atención y él le puso atención. Y Dios le dijo, yo necesito que tú vayas y liberes a ese pueblo. ¿Cómo se hace eso? Como si fuera tan fácil como decir, Juan, Lenin, hey, Manuel, Salomé, somos libres, vámonos. Y el faraón, ¿van ustedes van? Dios me dijo que somos libres. Ah, sí, está bien, váyanse. Como si fuera tan fácil como eso. Pero Dios le dijo que lo hiciera. ¿Y saben qué hizo Moisés? Protestó. Yo no puedo. Tú tienes que hablar con el faraón. ¿Con el faraón? No, yo no puedo hablar con ese hombre. Ese hombre me quería matar. Además, Señor, soy gago. Yo no puedo hablar. Y Dios buscándole la vuelta. No te preocupes, tú no vas a hablar. Yo te hablo a ti. Tú aparentemente no gagueas cuando estás hablando con Aarón. Tú se lo dices a él y él hablará por ti. Dios le buscó la vuelta. Y es impresionante como cuando Dios nos llama, tiene que buscarnos la vuelta. Pero su amor y su misericordia son tan grandes que Él hace hasta eso. Esa es la verdad. Y su amor y su misericordia son tan grandes que Dios no necesitaba del hombre para liberar al Israel de Egipto. Él pudo haberle dicho al faraón, aparecérsele, deja ir al pueblo. No, muerto. Si la mujer se levanta como un gallo, yo soy la heredera aquí, todos estos cuartos son míos, déjalo ir. No, muerta. Váyanse. Y todo el que intente algo, frisado. Ustedes nunca jugaron a gente. A gente, y usted se quedaba frisado todo. Salgan, suelto. Y después Dios le decía, ya se fueron todos. Y ustedes son disparates. ¿Qué ustedes están haciendo? Dios pudo haber hecho eso. Pero Dios nos ama tanto, su misericordia es tan grande que Él quiere que nosotros formemos parte de su familia. Y Él hace cosas en esta tierra que no va a hacer sin nosotros. Y nosotros tenemos que entender que todo en nuestra vida, sin Él, nada podemos hacer. Pero sin nosotros hay cosas que Él no hará. Dios le dijo a Moisés y Moisés finalmente, después de pelear y todo, ¿qué hizo Moisés? También obedeció. Y les cuento una historia de la vida real que se dio hace unos años. Bueno, de hecho, hace unos más de 100 años, creo. De un hombre judío que no practicaba la religión judía. Y él quiso hacer un experimento. Él cogió la Torá, cogió la Biblia y toda la parte del Antiguo Testamento. Y él no creía, pero decían, bueno, tú eres parte del pueblo de Dios. Y él decía, bueno, déjame escribir un libro en el cual yo voy a hacer un experimento. El experimento fue el siguiente. Él iba a vivir un año cumpliendo todas las reglas que decía el Antiguo Testamento. Y comenzó a listarlas todas. Y lo primero que hizo fue que tuvo que salir de toda su ropa, porque la ropa que él tenía estaba mezclada con correas, con piel de animales que eran impuros. Y tuvo que vestirse de una lana blanca. Un hombre importante tuvo que cambiar su ropa. Y todo el mundo le preguntaba, ¿y qué es lo que pasa? Estoy haciendo un experimento. Estoy tratando de cumplir con todas las reglas que Dios pone. Con todos los haga y con todos los no haga. Se metió incluso en el Nuevo Testamento. Y comenzó a hacer todo y al cabo de un año él llegó a la siguiente conclusión. Fracasó. Dijo él, yo fracasé. No pude cumplir todas esas reglas. Pero ¿saben qué fue lo más curioso que él escribió en su libro? Que él dijo, las reglas del Nuevo Testamento son más difíciles que las del Antiguo Testamento. Yo no sé cómo esa gente aguantan eso. Yo mejor me quedo en mi Viejo Testamento porque ahí me va a ir más fácil. Y le preguntaron, ¿y de qué forma son más difíciles? Dice él, pero claro, en el Antiguo Testamento Dios decía, no cometerás adulterio. En el Nuevo Testamento dice, si tú piensas en cometer adulterio, te embromaste. En el Antiguo Testamento dice, no matarás. Pero en el Nuevo Testamento dice, si tú piensas en matar a alguien, ya pecaste. Es más difícil. Pero, como ustedes verán, la vida de nosotros como cristianos depende de que nosotros hagamos lo que Dios dice que hagamos.
No que nos hagamos los locos, porque Dios no va a hacer nada al respecto. A Dios no le va a importar que yo me dé una emborrachada hoy. Total, es mi cumpleaños número 50. Además, Él es todo misericordia. Y si yo me acuesto con este hombre o con esta mujer sin estar casado, eso no es cierto que a Dios le va a importar. Yo lo tengo haciendo tantos años y no me está pasando nada. Mira, yo sigo viviendo igual. ¿Tú crees? Si era así o si fuese así, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, que nunca cometió pecado, por qué Jesús insistió tanto en decir, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre? ¿Por qué Él dijo eso? ¿Por qué Jesús se empeñaba en solamente decir, ir y actuar lo que su Padre le decía que hiciera? Pues Él no era el Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios. Como parte del Dios que creó todas las cosas, Él podía hacer lo que Él quisiera. Pero como hombre aquí en la tierra, Él vino a ejemplificar para nosotros, siendo la verdad, el camino y la vida, lo que nosotros debemos asumir como vida si queremos llegar al Padre. Y no se supone que solamente eso aplica a una parte de la vida de Jesús. Aplica a todos los aspectos, sobre todo al aspecto de que Jesús solo hacía lo que su Padre le decía. Entonces, ¿por qué nosotros, discípulos de Jesús, creyentes en Él, decimos, esto lo voy a hacer, esto no? Mujer, deja tu fanatismo en esta casa. Yo tengo 30 años bebiendo romo y bebiendo whisky, tú no me lo vas a quitar a mí. Tú puedes ir a tu iglesia, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero déjame tranquilo, esta parte no me la toques. ¿Por qué hay seres humanos que roban? Yo me enteré de algo que me dejó perplejo. No es que está así en la Biblia, pero fue una revelación. Si usted coge prestado y no paga o no paga a tiempo, usted está robando. ¡Ay! Qué duro me dio eso. ¿Por qué somos selectivos en lo que hacemos y no hacemos? No es tanto por qué somos selectivos en lo que hacemos y no hacemos. Hay algo que ignoramos. Eso tiene consecuencias. Pero Dios es un Dios de amor. Claro que Él es un Dios de amor. ¿Qué Dios que no tuviera amor mandaría a su único hijo a hacerse pecado por gente pecadora? ¿O eso no es amor? Pero la Biblia dice que el que ama disciplina. El que ama disciplina. Y es mi oración que en el día de hoy a nosotros se nos quite ese velo. Moisés le enseñó en Deuteronomio 28, lo pueden buscar después, del 1 al 14, les enseñó, Dios bendice por la obediencia. Y del verso 15 en adelante, en Deuteronomio 28, Moisés enseñó que Dios maldice por la desobediencia. Entonces, hay gente que cree que porque Jesús pagó en la cruz del Calvario, ya Dios cambió su naturaleza. Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Dios cambió cuando envió a Jesús fue que nos dio un camino de regreso al Padre. Y ese camino se llama su Hijo Jesucristo. De eso se trata. Yo mismo me preguntaba, Señor, ¿y por qué yo tengo que estar enseñando en el día de hoy? A mí me gustan las prédicas donde la gente se pone en parada y se emocionan y le dicen te van a bendecir y todo eso. Pero no hubo forma. Él me dijo, tienes que predicar, tienes que enseñar esto. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés y luego llegamos a Jesús. ¿Y saben qué dijo Pedro de Jesús en Hechos 10:38? Aquel que podía hacer todo lo que él quería. A mí me encanta, nunca se me ha olvidado ese verso, porque yo siempre digo, ¿qué hora es? Y me acuerdo, las 10:38. Y por eso me acuerdo de la cita. Dice en Hechos 10:38, hablándole a la gente, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder,
Después Jesús anduvo haciendo el bien. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? ¿Y no tenemos nosotros que estar haciendo el bien también? ¿Y por qué nos estamos emborrachando? Y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús hizo el bien, nosotros debemos hacer el bien también. Ahora, la gran prueba, con todo el respeto, a mi entender, de la obediencia de Jesús, vino cuando él tuvo que enfrentar la muerte en la cruz. Y algunos evangelios hablan de eso. Incluso, creo que es el de Lucas que dice, sí es el de Lucas, que cuando Jesús sudó sudor mezclado con sangre. Los médicos han dicho que cuando una gente suda, para llegar a sudar de esa forma, es porque el ser humano tuvo que haber estado en un nivel de estrés muy grande. Y fue una batalla que Jesús tuvo entre hacer su voluntad y hacer la voluntad de su Padre. Quiero decir, Jesús nunca dudó en hacer la voluntad de su Padre, pero él le dijo: Padre, si hay alguna otra forma, por favor, dímelo. Y aparentemente el Padre le dijo que no, porque luego él le dijo: entonces, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Contrario a lo que dijo el primer Adán, que se haga mi voluntad, no la tuya. Él dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿saben una cosa? Dicen que la gente que mataban crucificada duraban entre 3 horas y hasta 6 días para morirse. Era una muerte horrible, lenta, con mucho sufrimiento. Jesús aparentemente fue en 3 horas. Pero yo no creo que Jesús le tuviera miedo a los clavos, le tuviera miedo a la humillación. Dice que él fue quitado de toda su ropa. No sé por qué cuando ponen las películas de Jesús lo dejan con alguito abajo. No sé si realmente él estaba así o estaba completamente desnudo. Imagínese usted humillado, desnudo, la gente burlándose, tú en medio de un dolor. Era dolor por todas partes. Pero yo no creo que eso era lo que creó esa lucha con Jesús. En algún momento en Getsemaní, el Padre le dijo a él: yo me voy a apartar de ti. Porque la palabra dice que él se hizo pecado por nosotros. Él tuvo, sin haber pecado, tuvo que hacerse pecado para que el sacrificio, de acuerdo a la ley de Dios en ese tiempo, pudiera ser perfecto. Y el Padre no quiere nada con el pecado. Por eso Jesús, en su desesperación, en un momento, el ser humano en él, a pesar de que él estaba consciente de lo que estaba ocurriendo, gritó: Padre, ¿por qué tú me has abandonado? La parte fuerte para Jesús era que su Padre se apartara de él, porque él nunca se había apartado de su Padre. Aún estando aquí en la tierra, él siempre decía: el Padre y yo somos uno. Y dice la palabra que cuando Jesús murió, eso es una prédica para otro día, él bajó al infierno y le quitó a Satanás la llave. A partir de la muerte de Jesús vino un cambio radical en la humanidad, porque Jesús es la puerta, Jesús es la vida, Jesús es el camino. Y nos dio a partir de ahí la oportunidad a todo aquel que pusiera su fe en él de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y yo quiero pasar rápidamente para luego llegar a la conclusión del mensaje de hoy. La vida de un cristiano o un discípulo de Jesús, según lo que yo he aprendido en la Biblia, quiero explicarla porque en 3 fases, no que sean 3 fases, pero en 3 fases. Primero está el inicio, cuando yo inicio. ¿Cómo yo inicio? Bueno, pues haciendo la oración de fe. Ahora, aún en el inicio hay 4 cosas que podemos sacar de la palabra que una persona debe hacer para iniciar su vida como cristiano. La primera es arrepentirse. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Arrepiéntanse.
que el reino de los cielos está cerca. Primero tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento, repito de nuevo, no es un sentimiento de culpa, no es un sentimiento de remordimiento, aunque sí pudiera tenerlo. No se trata de sentir. Como dijo Juan el Bautista en Mateo 3, verso 8, nosotros tenemos que demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. El arrepentimiento implica un cambio de vida. El que robaba no roba. El que adulteraba no adultera y cosas como esa. ¿Cuántos de ustedes quieren ser salvados? Voy a hacer una pregunta. ¿De cuál pecado tú quieres ser salvado? Ponte a pensar. Porque Jesús vino a salvarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿De cuál tú quieres ser salvado? ¿De todos? Ok. Pero siendo más específico, porque de todo es como muy genérico. Señor, límpiame de todos mis pecados. Amén. Y al hacerlo así, muchas veces no tenemos que enfrentar la realidad de cosas que están pasando. No levanten la mano. Pero ¿cuánto le gustaría ser salvado del pecado de la codicia? ¿Cuánto le gustaría ser salvado del pecado de inmoralidad sexual? Y si el arrepentimiento es acción donde yo no vuelvo a hacer, yo no puedo entonces arrepentirme de todos mis pecados sin expresarlo de manera específica en alguna acción. Por lo tanto, yo vuelvo y pregunto, ¿de cuáles pecados específicamente tú quieres que Dios te salve? Porque solamente identificando ese pecado, tú vas a poder entender el comportamiento contrario que tú vas a poder hacer, que vas a tener que hacer para dar frutos de arrepentimiento. ¿De la mentira? ¿Qué tal de la fornicación? Sexo fuera del matrimonio. ¿Habrá alguien aquí que quiera que Dios lo salve de ese pecado? Nosotros podemos elegir los pecados que vamos a ser permisivos con ellos, pero no podemos elegir las consecuencias que esos pecados traen y van a traer a nuestra vida. Oh Dios, está pasando lo que yo pensaba. Este no iba a ser un mensaje que iba a tener a la gente muy contenta. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto le gustaría vivir eternamente con Jesús? Entonces, este mensaje es importante y ha de llenarme de alegría porque tengo que quitarme la venda de mis ojos. Sobre todo si yo soy de los que pienso que puedo venir a la iglesia, adorar, alabar, ofrendar, diezmar, y luego cuando yo salgo, mi vida no refleja para nada que yo soy un cristiano, sino todo lo contrario. Dios me libre. Digan, Dios lo libre, pastor. Ustedes se imaginan que a mí me agarren en un bar dando frutos de no arrepentimiento, con una botella en la mano, más borracho que una uva, que me graben en un video. ¿Ustedes se imaginan? Gracias, Dios me libre. Pero eso soy yo y usted y tú. Todos tenemos amigos no creyentes. ¿Cuál? Levanten la mano. ¿Verdad que sí? Entonces te invitan a un cumpleaños y dicen ellos, bueno, llegó la hora de bailar la quebradita. Aquí todo el mundo. Y la macarena y todas esas cosas. Yo estoy un poco viejo, sí, porque ahora se bailan otras cosas, pero esas son de mi época. Y ahí está usted como un ascensor, para abajo, para abajo, para abajo. Lo grande del caso, que esa compañera tuya te vio, que tú le invitaste a la iglesia, te vio orando y ahora te ve dándole para abajo
Entonces, ¿qué tú crees que esa persona no creyente, amiga tuya que tú amas, va a pensar sobre Dios? ¿Qué piensa la gente sobre el creador del universo cuando te ve a ti y ve tu vida? ¿Qué piensan sobre él? No se mueva, no respire, para que no sepan qué de usted que estamos hablando. ¿Mm? La pregunta es en serio. Cuando la gente te ve a ti en tu trabajo, donde quiera que tú vas, ¿cuál es la conclusión a la que ellos llegan sobre Dios? Porque de la única forma que un no creyente va a ver a Dios es a través de ti, de tu comportamiento, de tus acciones, de lo que tú hagas y de lo que tú no hagas. Ponte a pensar, realmente ahora mismo, los amigos tuyos no creyentes, cuando te ven a ti, ¿sienten más deseos? ¿Se sienten atraídos al Señor? ¿O quizás tú eres un obstáculo para ellos? ¿Cuál de las dos? Pero no. Deja el fanatismo. La vida hay que vivirla en un balance. Nosotros iniciamos siendo discípulos de Jesús con arrepentimiento. Lo segundo que tenemos que hacer es creer. Porque la Biblia lo dice claramente, que es por fe en Jesús que nosotros somos hechos justos. Ahora, esto es un ejemplo, una ilustración que yo he usado muchas veces. ¿Qué implica creer? ¿Qué implica creer? Somos salvos por poner nuestra fe, nuestra creencia en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa eso en la realidad? Con toda honestidad, no se sienta, bajo ninguna circunstancia se sienta obligado. ¿Cuántos de ustedes creen en mí? Levanten la mano. Ah, ¿tú crees en mí, Milagro? Entonces, dame todo tu dinero para yo administrártelo. Mi cuarto, yo. Si ella no me lo da y me da todas sus claves para yo manejarlo, dicho sea de paso, en estos días, sin decir nombre, descubrí una profesión que se hace acá. Hay una persona amiga nuestra que trabajó muchos años como ejecutiva de un banco y le manejaba cuentas personales a gente de mucho dinero. Renunció del banco. Y cuando renunció, los clientes dijeron: ¿y quién nos va a manejar las cuentas? El banco encontrará una gente. No, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que tú lo sigas manejando. Pues ella no trabaja en el banco. No importa, te vamos a pagar para que tú no manejes la cuenta. Te vamos asignando todas nuestras claves para que tú lo hagas. ¿Y saben qué? Esa mujer le maneja cuentas personales a mucha gente. ¿Saben qué significa eso? Ella tiene todas las claves. Ella transfiere dinero, paga como si fuera ellos mismos. Y le pagan a ella mucho dinero en dólares, más de $10,000 mensuales por manejar la cuenta. Ellos simplemente llaman: págame la tarjeta. Ni siquiera para eso llaman. Mira, quiero comprar una blusa, tú la puedes pagar, está en tal sitio. Sí, no hay problema, yo lo hago. ¿Ustedes saben por qué esas personas hacen eso con esta mujer? Porque creen en ella. Cuando uno cree, uno obedece. Usted va al médico y compra la receta, compra los medicamentos y se lo bebe sin saber el veneno que puede estarse bebiendo, porque usted cree. Usted se vacuna porque usted cree que eso lo va a salvar de la enfermedad. Entonces, creer no es decir yo creo. Creer es acción. Creer, aquí viene, creer es obedecer. Entonces vuelvo a lo que dice la Biblia. No somos salvos por obras,
sino por fe en Jesucristo. La pregunta es, ¿tú iniciaste tu salvación porque verdaderamente tú crees en Jesucristo? Porque si tú crees en Jesucristo, tú estarías obedeciendo todo lo que Él dice. No se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Habrán oído decir, todo aquel que se acueste con una mujer cometió adulterio. Mas yo les digo, eso es Jesús hablando, todo el que codicia una mujer en su corazón ya cometió adulterio. Habrán oído decir, no matarás. Pero yo te digo, si tú deseas que tu enemigo muera, ya cometiste asesinato. Habrán oído decir, ojo por ojo y diente por diente. Muchos actúan así todavía. Mas yo les digo que si alguien te da una galleta, muéstrale la otra mejilla. Si alguien te pide que le cargues la carga por una milla, eso era una ley romana. Cualquier romano podía decirle a cualquier judío, cárgame eso. Y la ley decía que era por una milla. Y Jesús le decía, si uno de ellos le dice, cárgamelo por una milla, usted le dice, no, yo lo voy a hacer por 2. No juren, no prometan que tu sí sea sí y tu no sea no. La pregunta es, ¿eres tú verdaderamente salvo? ¿Empezaste tú? Porque la salvación empieza con fe en Jesucristo y la fe es obediencia. Y yo no estoy diciendo que a usted no se le escape en una, pero hay personas que sabiendo que la fornicación es un pecado, están fornicando aquí en esta casa. Hay personas que saben que el adulterio es un pecado y están cometiendo adulterio. Tíreme tomate, haga lo que usted quiera. Pero Dios me dijo que parte de mi trabajo, el mío y de mi esposa y de todos los líderes de esta casa, es predicar la palabra como está ahí, no poner paños tibios. ¿Saben por qué? Porque Dios no creó el infierno para nosotros, Él lo creó para Satanás. Dios no quiere que nadie se pierda. Él no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y Él quiere que tú entiendas, como le dijo a Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte. Yo lo que voy a hacer es orar por ti para que tu fe no falle, para que tu obediencia no falle. Tenemos que dejar de jugar. En la parábola de los 2 hijos, uno dijo, no, yo no lo voy a hacer, pero lo hizo. Y uno dijo, sí lo voy a hacer, pero no lo hizo. Y Jesús preguntó, ¿cuál de los 2 hizo? ¿Cuál de los dos cogió la palabra, una de las palabras más importantes de la Biblia, haz? ¿Cuál de los 2 decidió e hizo la voluntad de mi Padre? Esa es la pregunta. De eso es que estamos hablando. Segundo es creer. Dios está interesado en lo que tú haces. Él está interesado en que tú hagas lo que Él te dice que tienes que hacer. La fe se trata de lo que tú haces. No importa si tú eres bueno o malo, creyente o no creyente. Bueno, sí importa si eres creyente, porque si no eres creyente no te sirve de nada. Una gente que cree ya es creyente. Pero no tiene que ver con tu reputación de si tú eres bueno ante los ojos de la gente. Abraham era un hombre justo y creyó. Y su creencia expresada en la obediencia lo llevó a él a ser llamado un hombre justo. Pero ¿sabes también quién? La prostituta Rahab creyó e hizo lo que Dios quería y por lo tanto fue justificada y era una prostituta. Por eso es que Jesús está diciendo, no se crean ustedes creyentes de casa del Altísimo o de cualquier iglesia que ustedes son salvos porque están en esta casa. Porque hay siervos que van a parar en el infierno si no hacen lo que Dios le dice. Y Él lo dijo, las prostitutas, los ladrones van a entrar primero que ustedes en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque hacen lo que el Padre le dice. Se trata de hacer, no de mantener una imagen en redes sociales y delante de la gente para que vean que yo soy. ¿De qué sirve eso? Y Jesús dijo en Lucas 17:1, los tropiezos son imposibles que venga, pero ay de aquel,
Ay de aquel que sea de tropiezo para uno de mis pequeños. Ay de aquel que llamándose cristiano robe y diga: yo no creo en ese Dios, por eso yo no voy a la iglesia. Ay de aquel que siendo cristiano comete adulterio y la gente lo sabe, o fornicación, o cuando van a una fiesta se comportan como gente del mundo. Ay de aquel que sea de tropiezo para mis hijos. Mejor será que se ponga una piedra de camello en el cuello y se hunda en el mar. Usted piensa que este mensaje es duro. Más duro es pasar la eternidad en el infierno. Y Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que tú abras los ojos. Tu salvación no está garantizada a menos que tú creas, a menos que tú hagas, a menos que tu corazón se disponga a hacer lo que Él dice. Para iniciar como cristiano hay que arrepentirse, hay que creer. Tercero, hay que bautizarse. El bautismo es un adiós a mi vida vieja. Es enterrar con mi decisión explícita e intencional de que a partir de ahora las cosas viejas pasaron y he aquí que Dios está haciendo todas las cosas nuevas en mi vida. Y cuarto, para iniciarse, para ser un cristiano, tú tienes que recibir al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se recibe, hay manifestaciones, aparece el discernimiento. Muchos empiezan a hablar en nuevas lenguas. Muchos tienen revelaciones que Dios le da. Hablan y la gente se convierte. Eso no es porque tú eres bueno. La gente no se convierte porque tú eres bueno. Tú no eres bueno, ni yo tampoco. La gente se convierte porque Dios te eligió para que su Espíritu Santo se mueva en ti y a través de ti. Y cuando Dios toca a una persona porque tú hablas, eso es un indicio de que el Espíritu Santo te ha sido dado, uno de tantos. Hay cristianos que no han hecho más que una o dos de estas cosas. Hay algunos que sí se han arrepentido, pero hay otros que viven como si no creyeran, como si no temieran de Dios. Hay otros que no se han bautizado. Y hay otros que no han recibido el Espíritu Santo. La vida de un cristiano en tres fases. Fase 1, el inicio. La fase 2, continuando. Y la fase 3 es cuando termina. En la fase 2, la vida de un cristiano continuando siendo discípulo de Jesús. Oye lo que dice en Mateo 6. Mateo 6, verso 10. Dice: que tu reino venga pronto y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo uno continúa siendo cristiano? Siguiendo haciendo lo que el Padre quiere. Orando para que sea su voluntad, no la tuya. Orando diferente a aquel que dijo: wow, alma mía, qué rico soy, mira todo lo que tengo, voy a construir un gran establo para ahorrar todo y luego gozaré y diré: alma mía, regocíjate. Y esa noche murió. En Santiago lo dice claro: no sean necios diciendo, eso está en la palabra, mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a hacer lo otro. En la palabra dice: si tú dices que vas a hacer, tienes que decir: si Dios quiere, yo haré tal cosa. Si Dios quiere que planifiquemos, pero quiere que Él esté. Él tiene que estar en nuestros planes. Este es mi plan para mi familia, para mi negocio. Este es mi plan para mi matrimonio. Este es el plan para mis hijos, Señor. Si tú quieres, y si tú quieres que sea diferente, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, no la mía. Así se continúa siendo creyente. Haciendo todos los días, Manuel, un día a la vez. Un día a la vez. Haciendo, procurando entender qué es lo que Dios quiere. Y tercero, dije que es en 3 etapas. ¿Cómo terminamos la vida de cristianos? ¿Saben cómo se termina la vida de un cristiano?
con dos citas. Appointment. Hay dos citas que son lo que marcan el término de la vida de un cristiano. Y son dos citas que nosotros no podemos poner en nuestra agenda, lamentablemente. La primera cita es con la muerte. Y esa cita con la muerte la vamos a tener todos. Unos primero, otros más tarde. Pero esa cita es inevitable y tú no la puedes poner en tu calendario porque Él no te ha dicho cuándo ocurrirá. Por eso, si Él te llama a la cita, es mejor que te encuentre con la ropa puesta y listo para ir. Es mejor que Él te encuentre preparado. La pregunta es, ¿estás tú preparado? Como hablamos la semana pasada. La segunda cita que cierra nuestro cristianismo, nuestra vida como cristianos aquí en la tierra, es la del juicio final, a la que todos iremos el mismo día. Esa no te la depinta nadie, ninguna de las dos. La pregunta es, si tu cita fuera mañana, la primera, ¿estás tú preparado o preparada? El juicio final será el mismo día para todos. Ahora, hay dos juicios, hay dos salas. Claro, hay dos salas. Como si fuera una civil y una penal. Hay dos salas. En una de las salas vamos a estar todos aquellos que decimos que somos creyentes. Pero en otra de las salas van a estar los no creyentes, los que se negaron a creer. Y Dios llora porque Él no quiere que nadie se pierda. Y Jesús llora porque Él quiere que nosotros asumamos la tarea que nos dio Él de hacer discípulos. El Señor llora porque no nos acercamos a personas porque son grullones, porque nos van a rechazar, porque nos van a cerrar la puerta. Pero ¿qué es peor que te cierren la puerta 25 veces o que ellos pasen la eternidad en el infierno? ¿Cuál es peor? Por eso es que dentro de cada iglesia hay 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas que la iglesia debería ser como ellos. Gente que sienten pasión por las almas perdidas. Gente que de alguna forma Dios le ha revelado, le ha hecho sentir lo difícil que será ver a alguien diciendo: pero yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios, Señor. Y escuchar al Señor decirle: maldito, fuera de mi vista, que no te conozco. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Qué puede ser peor que eso? Sin embargo, nosotros todos vivimos la mayor parte del tiempo volteando la mirada hacia otro lugar, no haciendo lo que Él nos mandó a hacer. El juicio de los creyentes es de una forma, pero la Biblia dice, oye, la Biblia dice cómo va a juzgar a los no creyentes. Eso está en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, verso del 9 al 11. Esta es la parte que muchos no quieren escuchar, pero es la palabra de Dios. Dice Dios: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? En una traducción dicen:
los no creyentes, los que se negaron a creer en Jesús. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Qué hacemos entonces cuando la iglesia se horrifica? ¿Cómo se dice? Horrifica. ¿De qué? Se horroriza ante la homosexualidad, pero no cuando alguien se emborracha. ¿Qué hacemos con una iglesia que ve a alguien en fornicación y dicen eso es lo más normal? Pero se horrifica ante la homosexualidad. Que quede claro, todo el que practica la homosexualidad no va a entrar al reino, dice la Biblia. Pero nosotros, al igual que Jesús, fuimos llamados no a condenar, sino a salvar. Y termino con esto. Jesús en Mateo 25, como vimos la semana pasada, le habló a los creyentes, porque ya sabemos cómo van a ser juzgados los no creyentes. Pero Jesús, motivado con la única motivación de que nosotros, si no lo estamos, nos preparemos, habló de 3 parábolas. En la primera habló de las 10 vírgenes. Y ahí Jesús dijo que no tener aceite al final de la vida va a causar que tú no entres en el reino de los cielos. Y el aceite se refiere al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se da a quienes lo piden. En Efesios 5 dice: no se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. En pocas palabras, no te emborraches con aquel, sino emborráchate con este. La pregunta es: ¿cómo yo me emborracho del Espíritu Santo? El siguiente verso lo dice: cantando himnos, cantando salmos en tu corazón. La alabanza abre la puerta para ser lleno del Espíritu Santo. La alabanza se hace pública, pero la adoración es algo personal. ¿Cómo yo me emborracho del Espíritu Santo? Yo me maravillo de la misericordia que Dios ha tenido conmigo en particular. Porque el día que a mí se me olvida coger una botella del Espíritu Santo y embriagarme, Dios me recuerda que yo tengo que hacer eso. Y me lo recuerda cada vez que uno de mis hijos se va a bañar, porque él dura horas en el baño, en adoración, mientras se baña. Y el otro que me queda en mi casa cuando está allá, coge una guitarra y con su voz, que no es la voz ni de Joelisa ni de Juan, él comienza a cantar, no desafina, y comienza a alabar al Señor. Y yo le doy gracias al Señor por su misericordia, porque yo digo: wow, ahí está él dándose un humo y este otro con su guitarra. Yo también tengo que beber. Y cojo mi celular, me pongo mis audífonos y me siento a beber del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero tener mi lámpara encendida todo el tiempo. ¿Y sabes cuál es el día? Todos los días yo tengo que llenar mi lámpara y llenar un contenedor,
Porque si Él viene hoy, yo quiero decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mi Señor. Aquí estoy, mi Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. La segunda parábola que Jesús contó para que nosotros creyentes estemos preparados es de la repartición de los talentos. A uno le dio 5, a otro 3 y a uno 2. Y aquí Jesús quiso resaltar que aquellos que no usen sus talentos para multiplicarlos en otros no van a entrar en el reino de los cielos.